Como ustedes pueden considerar, tenemos un camino que ir recorriendo respecto al temario que ha sido ya compartido. Ustedes tienen conocimiento a través de las publicaciones oficiales que ha realizado UDEApolis. En ese sentido, venimos trabajando de forma organizada, habiendo abordado importantes tópicos anteriormente, tales como la ortografía, la coherencia textual, la cohesión, jornadas siempre coincidentemente los miércoles, que como hoy nos corresponde, por ejemplo, revisar la cuarta sesión. ¿Y qué vamos a aprender de ella? Bueno, vamos a tener tres temas bastante relevantes, todos ellos, relacionados justamente con la comunicación escrita formal, porque todo esto se pone en evidencia o de manifiesto cuando tenemos que elaborar los documentos. Hoy día vamos a, en especial a diferencia de las sesiones anteriores, como que el chat lo vamos a utilizar ya no solo para responder algunas palabras, sino para construir algunas oraciones, algunas ideas, siempre que estén asociadas o relacionadas con la redacción de documentos administrativos. Por eso es que dentro de los tópicos hemos considerado tres. Vamos a recordar las 5 C de la redacción administrativa. Ya se van a dar cuenta por qué se llaman C. Por ejemplo, vamos a distinguir el día de hoy cuál es el tono más adecuado o pertinente que podemos utilizar a la hora de comunicar por escrito indistintamente del documento. Entonces también hay que distinguir ello. Y un tema que ha cobrado o viene cobrando especial relevancia en los últimos años está asociado al uso del lenguaje inclusivo, que estoy seguro ustedes de alguna u otra manera ya lo emplean, pero que quizás el día de hoy, con la información y la bibliografía consultada, quizás ustedes empiecen a asociar. Esto ya lo hacía, pero no sabía que se llamaba de esta manera. Seguramente a todos les ha pasado algún momento en la vida que hay cosas que intuye o ya realiza y que luego después, a través de una charla, una capacitación, una presentación, un libro que cae en sus manos, se da cuenta y dice, esto yo ya lo hacía, no sabía que se llamaba de esta forma. Son experiencias que van generando en nuestra vida, ¿no? Y todavía nos restan por delante 2 sesiones más en las que abordaremos específicamente ya documentos administrativos asociados a la funcionalidad o intención, es decir, documentos de transmisión y de constatación y juicio. Entonces, esto es lo que vamos a revisar en esta primera oportunidad. Ya saben que durante el transcurso de la presente sesión vamos a mantener el chat activo para que ustedes puedan formular sus preguntas, sus inquietudes, siempre que estuvieran relacionadas con el tema, así como también, si lo creen por conveniente, pueden alzar la mano para formular la pregunta relacionada con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, así que gracias por su presencia, su puntualidad y su esfuerzo. Estoy seguro que no es sencillo a partir de este momento conectarse, pero eso realmente rendirá sus frutos en su desarrollo personal y profesional. Bien, entonces comenzamos. Para que la comunicación escrita, así como la comunicación oral y en cualquier otra circunstancia, presenta protagonistas. Por ejemplo, tiene que haber siempre un redactor, que en este caso hace las veces o asume la labor de un emisor, o también se le llama codificador. Este emisor o codificador redacta y comunica sus ideas por escrito. Este mensaje puede estar dirigido a 1, 2 o más destinatarios. ¿Esto qué implica? Que debemos considerar aspectos fundamentales cuando de escribir de manera formal se trata. Por ejemplo, nosotros cuando elaboramos documentos, dirigimos los mismos a distintos. Por eso es importante saber a quién vamos a enviar este documento. No se elabora o escribe de la misma forma un documento si se trata de una persona que desempeña un cargo homólogo o par,
o quizás vamos a enviar una comunicación escrita a una persona que jerárquicamente se ubica, digamos, en un nivel distinto al que nosotros nos encontramos. Y si usted que me está escuchando es una persona más bien que tiene una posición jerárquica dentro de la entidad u organización, entonces obviamente también se puede dirigir a sus subordinados. Entonces, dependiendo de las jerarquías que se establecen solo en la organización y nada más que en la organización, también hay que considerar cómo nos debemos comunicar por escrito. Otro punto importante que tiene que ver con las claves de la redacción pasa por el hecho de elaborar, construir el mensaje. Por eso debemos preguntarnos qué es lo que deseamos nosotros enviar o comunicar. Por ejemplo, en esta sesión yo les voy a solicitar, con el apoyo de algunos esquemas, que ustedes elaboren o redacten cuando menos oraciones, para ya después avanzar en los párrafos, etc. Los documentos también son importantes identificarlos, diferenciar sus características y tener muy claro qué función cumplen ellos, para no caer en esa duda o incertidumbre de saber si estoy empleando el documento adecuado. Escribir implica seguir las etapas de un proceso. A ese proceso le vamos a llamar de escritura. En otras palabras, ¿qué etapas debemos considerar y qué actividades o acciones corresponde realizar dentro de estas etapas? Si tomamos en cuenta este flujo organizador visual que estoy mostrando, es decir, si somos conscientes de cada momento que estoy explicando, ténganlo por seguro que la elaboración de los documentos van a ser realmente eficientes, eficaces o alineados a las características propias de los documentos administrativos, coherente, cohesionado, adecuado. Muy bien, ahora me gustaría empezar con el punto de ¿a quién nos vamos a dirigir? Y esa pregunta nos lleva, entre otras, a buscar una respuesta, el interlocutor. Ahora, yo les lanzo aquí una pregunta. ¿Es lo mismo receptor que interlocutor? No sé si esta pregunta ya la formulé aquí en este grupo. Voy a escribir por el chat. Solo las palabras claves. ¿Es lo mismo receptor que interlocutor? Ya me están respondiendo que no. Lo cual, esto me permite darme cuenta que ustedes evidentemente ya conocen la diferencia. La diferencia, a ver si es posible rápidamente escribirla. Algunos están negando, eso es positivo, el adverbio negativo, pero ¿por qué se diferencian? Mientras que el receptor, como dice Milagros, asume, podríamos decir, un rol pasivo de espera, el interlocutor, como dice Camila, es una persona que puede no solo recepcionar un mensaje, sino también dar respuesta. Entonces Nicolás dice no, porque el receptor es el que recibe el mensaje, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Receptor asume una actitud un poco más pasiva, solo se limita a recibir el mensaje. El interlocutor puede escuchar, leer, pero también responder. Interactúa, como nos dice por acá Milagros. Gracias. Eso es importante. Ahora, consciente de la presencia, rol y figura del interlocutor, ustedes, me imagino, acá estamos reunidas más de 300 personas, lo cual es realmente satisfactorio el poder compartir esta sesión con tantas personas a lo largo de nuestro país y quizás por ahí nos puedan estar acompañando participantes de los países hermanos o vecinos en la región. Ahora quisiera, un poco apelando a sus experiencias, me imagino que en este espacio virtual de aprendizaje nos encontramos con personas que laboran en entidades públicas. De eso no me queda la menor duda. Y cuando uno labora o ha trabajado en entidades públicas, yo les voy a mostrar algunos de los más
importantes, frecuentes o recurrentes interlocutores. Pero si me falta alguno, por favor, les pediría añadir según su propia experiencia. Por ejemplo, en las entidades públicas, a los administrados se les conoce normalmente como usuarios de los servicios que las entidades prestan a los ciudadanos, por ejemplo, y ciudadanas. Sigo mencionando, pero si me olvido algo, ahí están ustedes para apoyar. La entidad pública también puede mantener una comunicación permanente, directa, por escrito, que es el principal canal que vamos a ver hoy día, a los ciudadanos y ciudadanas. También puede mantener una comunicación por escrito, indistintamente si lo hace por correo, oficio, proveído, memorando, etc. En este caso, a los proveedores. También mantiene una comunicación interna a nivel de los funcionarios, así como de los servidores públicos. O sea, yo he mencionado 5 interlocutores. Ahora, la pregunta es principalmente para quienes en esta noche nos están acompañando, y se agradece, pero que trabajan en una entidad pública. ¿A qué otros interlocutores usted envía, a qué otros, que no figure acá, interlocutores, envía documentos o mantiene comunicación escrita? Esa es la pregunta. ¿A qué otros interlocutores envía documentos? Me colocaron la palabra clientes y ahí sí pongo en tela de juicio porque la denominación de cliente está más inclinada al sector privado, es lo que tengo de alcance. A los administrados, muy bien, a eso les podemos llamar usuarios y ciudadanos. A las áreas administrativas, claro, y por eso están representados en funcionarios y servidores públicos. A otras entidades públicas, claro, muy bien, eso no figura aquí, así que eso es bastante importante. A las gerencias, ya son las unidades orgánicas, gracias. A instituciones públicas y privadas, sí. A las universidades, claro. A los solicitantes, bueno, pueden ser los usuarios, ¿no? Al público en general, a los proveedores. Muchas gracias a todos aquellos que dieron sus aportes. A otras organizaciones de la sociedad civil, claro, muy bien. Ahora miremos la otra orilla, porque aquí convivimos de manera virtual con personas que también se desempeñan en empresas del sector privado. Y es en este sector donde la figura del interlocutor puede ir variando en algunos casos. Lo que llamamos usuario para el sector público se denominaría cliente en el sector privado. Y luego hay coincidencias. También en el sector privado mantenemos comunicación directa con nuestros proveedores, con nuestros colaboradores, que sería la figura de los trabajadores o servidores públicos, que no son lo mismo técnicamente, con las instituciones públicas y privadas. Y aquí viene algo interesante que no se ha mencionado. Grupos de interés. Entonces, me gustaría formularles una pregunta. Yo soy bastante preguntón como profesor, por si acaso. Creo que es una forma también, las preguntas para mí siempre funcionan como bisagras, son como ventanas, son como llaves que abren nuevas puertas. Cuando ustedes escuchan la frase grupos de interés, ¿en qué piensan? Y mientras van dando la respuesta por el chat, hay una mano levantada. No sé si precisa una pregunta. Flor Moscoso, adelante. No, maestro, tiene apagada su cámara. Bueno. Antes, pueden hacerlo sus preguntas también por el chat, no hay problema. Y al finalizar, mejor las preguntas por ahora. ¿Está bien? Listo, Gracias. Maestro. Muy bien, entonces estábamos planteando la pregunta de grupos de interés. Entonces Marixa dice, ¿una ONG puede ser un grupo de interés? Claro, puede serlo. Amelia dice, ¿hacia dónde se dirige las actividades de la empresa y reflejan los resultados? Ya, eso lo entiende Amelia como grupos de interés. Muy bien, gracias. ¿Partidos políticos? Claro. ¿Mercado fijo? Bueno, no lo manejo de esa forma, pero parece que no es lo mismo, ¿no? Redes sociales, asociaciones, sí, sí. Son grupos de interés. Personas a las que va enfocado, a las que se dirige la empresa, sí, también. Inversionistas, pueden ser.
Focus group, ahí me parece que es una técnica ya, ahí no necesariamente es un grupo de interés. Ahora, puede estar aplicado a un grupo de interés. Entidades financieras, sí. Es decir, las organizaciones sociales, es decir, todas aquellas entidades públicas o privadas que de alguna manera, geográficamente, forman parte de ese vecindario de la empresa o de la organización. A ellos son su grupo de interés. Entonces, hay que mantener también, como se dice, una buena vecindad, ¿no? Y eso lo podemos asegurar también a través de las acciones y la comunicación que mantenemos de forma oral o escrita con nuestro entorno. Muy bien, y gracias por sus aportes que los estoy recibiendo. Gremios y sindicatos, claro que sí, también forman parte de los grupos de interés. Entonces, para que ustedes se den cuenta que el abanico de interlocutores es bastante amplio, vasto, es variado. Ahora, la elaboración o redacción de un documento pasa, entre otros aspectos, por manejar bien el tono del documento administrativo. Y cuando hablo tono, no precisamente estoy refiriéndome a un sonido, que quizás lo estamos relacionando, tono, voz. No estamos en la comunicación oral. Esta es estrictamente escrita. Y si bien no hay una voz oral, las ideas que se plasman a través del documento tienen un tono. Cuando hablamos de tono a nivel de los documentos administrativos, hacemos referencia, por ejemplo, en primer lugar, al uso del vocabulario, que tiene que ver con el empleo de las palabras, aquello que se llama registro lingüístico, y que las características de la redacción que se exige debe ser formal. También se le llama bagaje, ¿ya?, al conjunto de esas palabras que nosotros empleamos, utilizamos. Por eso es importante, para fortalecer el registro lingüístico formal, la lectura en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Otro aspecto importante que debemos incluir en el tono para la redacción de un documento pasa por aplicar una máxima de la redacción de documentos administrativos. Me refiero al trato. Debe ser siempre respetuoso y cortés. Por eso es que el uso del lenguaje administrativo, a diferencia de otros usos que se dan, es altamente cortés. Por eso las frases o fórmulas de apertura, de iniciación, cierre, despedida, entre otros. Predomina en su redacción o para la redacción el uso de impersonal. Ya lo vamos a ver esto con una lámina, detalles más. Les voy a solicitar que ustedes aporten algunas oraciones con ciertas características. Eso por un lado. Y por otro lado, ahí voy a ver si me están escribiendo. Saludo cordial, sí, así es, Roselena. Y por otro lado, y es un tema que vamos a abordar en el transcurso de esta cuarta sesión, y que no es algo reciente. Quizás para algunos, no sé si de todos, va a ser una sorpresa lo que voy a mencionar en este momento. ¿Sabías tú que el uso del lenguaje inclusivo ha sido incorporado desde desde la parte legal respaldada con una ley, la ley 28983, que ha sido promulgada, fíjense ustedes, en el 2007, o sea que estamos ya 15 años por lo menos con esta ley. Una ley que, por cierto, tiene un nombre, ¿no? Como la mayor parte de las leyes, ¿no?, que no solo se quedan en números, sino que hay una denominación especial. Esta ley se llama Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Quizás en parte o sea, me refiero a la ley. No sé si ustedes en este momento recordarán que aparte del nombre del año oficial, que es el año de la unidad, la paz y el desarrollo, se incorpora también, en el caso de las entidades públicas de carácter obligatorio, ya lo dije creo antes, el nombre del famoso decenio, ¿no? Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Quizás por ahí también guarda esa relación. Sobre el uso del lenguaje inclusivo, hay un acápite de esta sesión que vamos a abordar con detalles. También quiero anunciar que junto a la ley, que ya la voy a compartir en breve, también hay una guía, ¿sí? Una guía que salió publicado allá en el 2017 a finales, publicado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, justamente para dar ciertas orientaciones de cómo se debe emplear. Pero tranquilos, no es nada que no haya sido mencionado antes. Es algo realmente importante que ustedes, cuando menos, hay que mirar, hay que escuchar, reflexionar y
La recomendación en todo caso es emplear. Ahora vamos con el tono. Voy a ir explicando y haciendo pausas para que ustedes intervengan. ¿Les parece? Muy bien. Cuando escribimos oraciones o construimos una oración gramatical que va a formar parte de un párrafo para un documento, indistintamente al cual estamos trabajando, la primera persona que podemos utilizar en el documento es la singular. Primera persona del singular, o sea, yo, pues. Ahora, ¿qué características tiene esta primera persona del singular? Favorece un estilo directo y cercano con el interlocutor e individualiza a quien redacta. En mi experiencia, se debe apostar por el tono en primera persona del singular, me parece que más inclinada cuando se elabora o uno desempeña en una entidad privada particular. No así en el Estado. Pero no es que tampoco sea un error, ¿no? Les voy a mostrar 2 ejemplos y luego les voy a pedir que ustedes redacten una oración que cumpla con este tono de la primera persona del singular. Primer ejemplo. En relación con su consulta de fecha, cualquiera, le informo, recuerda, primera persona del singular, yo, que de acuerdo con nuestra base de datos no tenemos. Si usted quiere escribir una oración, puede colocarle puntos suspensivos porque se asume que continúa. O también puede redactar una oración y colocarle un punto final. Segundo ejemplo, después de analizar su reclamo, le comento, yo, que la empresa devolverá el íntegro del importe correspondiente por su compra realizada. Muy bien, ahora, por favor, al chat. La indicación sería, redacta una oración, una nomás, gramatical, que emplee la primera persona del singular. Si usted desea, sería mejor que el contenido de esa redacción, de esa oración, esté vinculada a los mensajes que normalmente transmitimos en la comunicación de los documentos administrativos. Muy bien, gracias. Gracias, Caroline. Dice, con referencia a su consulta, le informo que a la fecha no tenemos fecha de audiencia. A ver, ahí, cuidado con las redundancias. Estoy atento a lo que se va publicando. Me presento ante usted para exponerle lo siguiente. Yo, correcto, muy bien. A ver, por acá ya me están escribiendo y claro, tengo que leer rápido. Luego de realizar la supervisión respectiva, le informo debe ser, lo siguiente. Gracias, Milagros. Asimismo, debo manifestarle que su pedido le llegará oportunamente. Ya, correcto. Gracias, María. Marixa nos dice, en relación a su solicitud, debo de manifestarle que no será procedente la misma. Ojo con las redundancias, por eso me gusta que escriban. Pero no, bueno, hay que concentrarnos a la hora de escribir. Sheila, en atención a su pedido, una comita ahí, le informo. Gracias. ¿Qué? Ya. Martín, después de recibir su correo, le confirmaré día y fecha de la audiencia. Gracias, Martín. Steven, se realizó la búsqueda a su solicitud con fecha indicada. No encontramos, no, si dices no encontramos, ya no es primera persona del singular, porque si dices no encontramos sería nosotros, la partida de nuestro registro. Bueno, gracias. Javier dice, con relación a su requerimiento, le hago conocer que ha sido aceptado. Gracias, Javier. Jacqueline, en relación a su consulta, le brindo la información solicitada. Genial. Roselena, en atención a lo expuesto, le informo que carece de fundamento legal. Genial. Marcos, por tanto, conforme a lo mencionado anteriormente, le solicitamos, no, porque ahí ya no es primera persona del singular, es la tercera, que por cierto la vamos a emplear más adelante. Muy bien, voy a leer un par más para avanzar, porque ustedes comprenderán el tiempo. Fidel, le informo que su solicitud será atendida lo más pronto posible. Ojo con las tildes, gracias. Mercy, mediante la presente comunicación, le informo que se ha revisado su expediente y procederemos a realizar el trámite de retiro. Gracias. Gracias. Por acá, una última. A ver, Mario. Dice, respecto al problema de fecha 30 de junio de 2023, pongo en conocimiento que ya ha sido resuelto. Pongo de su conocimiento en todo caso. Gracias. Esa fue la primera persona del singular. Otro tono que se puede utilizar para la redacción de las oraciones que le empleamos en la redacción de párrafos es la tercera persona del plural, del singular. Entonces tenemos el nosotros,
perdón, tenemos yo, tú, él. Ojo que también la tercera persona del singular está relacionado no solo con él, obviamente, también es él, ella, sé sí, consigo. Él, ella, sé, que es muy utilizado, por cierto, sí, consigo. Ustedes mismos se van a dar cuenta a la hora que van a redactar su oración que esta es la forma acostumbrada o tradicional. Por eso dice acá, considerada manifestación de la formalidad y el tono neutral y objetivo propio de la administración. En otras palabras, es normalmente con esta oración que nosotros, con este tono, que nosotros escribimos las oraciones en los documentos. 2 ejemplos y luego les voy a solicitar a ustedes participar. Esta unidad orgánica acuerda, la unidad orgánica, ella, la tercera, ampliar el plazo de la convocatoria CAS, ¿debido a qué? Y continúo. La Dirección General de Recursos Humanos ha solicitado, ella, la dirección, un informe urgente. Listo, redacta una oración gramatical, vamos al chat, que incluya la tercera persona del singular. ¿Ya? Él, ella, sé si consigo. Muy bien. Estoy a la expectativa de saber qué es lo que ustedes me van a colocar. El área académica ha determinado. Sí, muy bien, Milagros, gracias. Colóquelo en todo caso puntos suspensivos, ¿no? Porque claro, la idea es un poquito no colocar toda la oración de repente, ¿no? Pero sí la idea. La Municipalidad Distrital de le comunica. Sí, correcto. Perdón, lo que pasa es que ya fluyen los mensajes y claro, yo tengo que detenerme a revisar algunos. Esta reunión de comité electoral ha solicitado una votación. Genial, gracias Lorena. Doris, la gerencia de administración tributaria amplía el plazo. Muy bien, Doris. Mercy, la junta directiva, esa coma antes del verbo auxiliar HA, Mercy, no es correcta. No hay que separar sujeto de predicado. Ha determinado que no procede su reclamo. Marta, la gerencia municipal hace de vuestro conocimiento que el uso de vuestro no es tan, o sea, sí existe, no es tan acostumbrado en la redacción, a menos de que, no por lo menos en los hablantes de nuestro país, ¿no? De repente en otros sí. Toani dice, para culminar el proceso, coma, requerimos los siguientes documentos. No, porque si usted dice requerimos, ya no sería la tercera persona del singular, sino la primera persona del plural. Nosotros le requerimos. ¿Ya? Fidel, el departamento que solucionara su requerimiento, creo que no, no. Roxana, el área de coordinación académica ha autorizado, ahí sí, la evaluación es temporal. Los directivos le comunican, muy bien, asesoría educativa. Altamirano dice, la empresa acuerda indemnizar y restablecer lo siguiente. Sí cumple. La entidad ha requerido, muy bien, Juan Alberto. Amelia, ¿le remito los documentos? No, si usted dice le remito, sería yo. Ya no sería él ni ella. Seguimos, Amelia. Carmen, la gerencia administrativa informa que el martes entregará todos los documentos pertinentes. Sí. Ahí en ese caso, Carmen Rosa, gerencia administrativa va con alta o mayúscula porque se trata de las unidades orgánicas que en la redacción de documentos administrativos sí está permitida si va con altas o mayúsculas. Evelyn, voy a revisar 2 más después de Evelyn. De acuerdo al comité de selección, se ha visto necesario informarle sobre los procedimientos. Se ha visto necesario. Ya puede ser. Y a ver por acá, aquí, Adriana Palacios dice, en referencia al documento adjunto, la oficina logística remitió su respuesta. Ella, la oficina. Y Marixa Santillán dice, este despacho acuerda que su solicitud será atendida, creo que decía, ¿no? Muchas gracias. Por acá tenemos una última que dice, el órgano de control institucional, Lucía dice, ha rechazado el oficio por no sustentarse de acuerdo a lo solicitado. Gracias. Y el último, pero no menos importante, de los tonos que podemos utilizar o emplear cuando nos pidan redactar oraciones para los párrafos, es la primera persona del plural. ¿Cómo es la primera persona del plural? Nosotros, ¿cierto? Bueno, pues, ¿qué significa utilizar el nosotros en la redacción? Engloba al emisor individual del texto en el grupo y evita una imagen muy personalizada del emisor. ¿Ya? Así que si usted quiere
comunicarse con un tercero o un interlocutor, pero no quiere individualizar su presencia en el documento, sino más bien usted representa a un colectivo o a una entidad o a una institución, sepa que cuenta con este tono primera persona del plural, o sea, nosotros. Dos ejemplos para más o menos que ustedes tengan la idea clara. Para contactar con nosotros, diríjase al teléfono indicado. Le informamos, nosotros, que nuestra institución ha resuelto por conveniente que. Muy bien, vamos al chat, redacta una oración gramatical que incluya, un ratito, la primera persona del plural, o sea, nosotros. ¿Correcto? Listo, ahí está. A ver, vamos a ver qué me están escribiendo. Para culminar el proceso requerimos los siguientes documentos. Sí, muy bien. Adriana, le hacemos llegar el presente informe para que continúe con el trámite respectivo, o sea, nosotros. Gracias. En tal sentido, le exigimos que cumpla con lo acordado. Muy bien, Javier. Yumi, le agradecemos su participación en la convocatoria. Muy bien. Karen, al respecto cumplimos con informarle que realizada la búsqueda, etc. María, en consecuencia estaremos participando en la reunión programada por su representada. Sheila, agradeceremos comunicarse a los teléfonos. Muy bien. Marixa, el departamento a mi cargo informa que la rotación del personal será procedente. Ya, eso es impersonal, entonces. Percy, nosotros estamos atentos a vuestro pedido. Pero ahí el nosotros, pienso, Percy, que ya estaría de más, porque se sobreentiende que cuando dice estamos se refiere a un grupo de personas. Tatiana, le informamos que su solicitud ha sido aceptada. Nosotros, correcto. Rosa. Se me pasó. Rosa, quedamos a la espera de sus comentarios. Genial. Dos más para avanzar. Cifuentes nos dice, nuestra subgerencia es la encargada del abastecimiento de las unidades vehiculares. Sí, está bien. Por acá tenemos a Rosa Elena, quien dice, le informa, expresándole mi cordial saludo, yo, le anticipamos, pero aquí hay un detalle, estimada Rosa Elena. Si usted dice expresándole mi cordial saludo, usted estaría utilizando la primera persona del singular, lo cual está bien. Pero si usted, y aquí es importante lo que acaba de escribir Rosa Elena, en este sentido, cuando usted redacte un documento, trate de mantener el mismo tono a lo largo del documento. Y qué bueno que se haya presentado esto porque, desde mi experiencia, suele ser en ocasiones un desliz en el que a veces incurrimos. Es decir, empezamos escribiendo en primera persona del singular, o sea, yo, y luego nos pasamos a la primera persona del plural, o sea, nosotros. Ojo con ese dato. Gracias por la participación. Leeré uno más que dice, estamos orgullosos de recibirlos. Esperamos la confirmación de la fecha. Muy bien, Roxana. Gracias. Genial. Por aquí alguien me escribe. Nuestra entidad está realizando un torneo de ajedrez. Genial. Sí, claro que sí. Y Lorena toma una captura de imagen. Gracias. Bien, entonces a esto me refiero con el aspecto del tono del documento. ¿Sí? Son tres. Los tres, obviamente, responden a una comunicación escrita formal. Y ya usted debe evaluar según, por ejemplo, la posición que usted ocupa, la cultura o costumbre o tradición de esa entidad. Por ejemplo, antes de mostrarles esta lámina, yo les decía que por lo general en las entidades privadas predomina la primera persona del singular, porque es un trato el que se busca con el interlocutor, que es un potencial cliente, usuario, es un estilo más directo, cosa que rara vez ves en la comunicación escrita formal y oficial en el Estado. En el Estado más predomina la tercera persona del singular y también se combina con la primera persona del plural. Entonces son algunas características que ustedes deben tomar en consideración. ¿Listo? Entonces avanzamos. Punto número 2 de esta cuarta sesión.
Alguien me escribe, Lorena, dice, le recomendamos que las clases de recursos humanos se realizará con éxito. Ya, aquí, ¿saben por qué yo también les pido escribir, estimados participantes? Bueno, en principio porque no solamente uno aprende observando, escuchando, sino que también haciendo. Y eso es lo que buscamos a través también de las capacitaciones que promueve Udeápolis. Pero ¿saben también para qué les pido escribir? Para mantenerlos despiertos, aunque ustedes no lo crean. Claro, porque le damos trabajo al cerebro, porque en ese momento tiene que ordenar las ideas y comunicar. Y además, también les pido escribir para de alguna manera empezar a advertir oportunidades de mejora. Me he dado cuenta, yo sé que a veces la rapidez de escribir nos imposibilita darnos cuenta si todo está asegurándose la concordancia gramatical, por ejemplo, la coherencia, la cohesión. Bien, ahora vamos al punto número 2, mensaje. El mensaje responde a la pregunta, ¿qué es lo que queremos decirle a nuestro interlocutor? Y eso, ¿qué queremos decirle? Da pie a lo que se denomina propósito o intención comunicativa. ¿Sabían ustedes que a los documentos administrativos también se les conoce como textos funcionales, así como documentos oficiales, en tanto se trabajen o elaboren como parte de la entidad pública? Muy bien, atendiendo al propósito o la intención del mensaje y según el tipo de documento, cada uno de ellos cumple una determinada intención. Así, por ejemplo, un memorando principalmente se utiliza con la intención de rememorar. Memorando viene de rememorar. O sea, recordar algo que se sobreentiende, todo el mundo lo debería saber, pero en realidad a veces se olvida. Como por ejemplo el cumplimiento del horario de trabajo, así como también el uso, portar el uniforme de la entidad, ¿no? Por poner algunos ejemplos básicos. Pero también es importante señalar que el memorando tiene un carácter imperativo. Por eso es que el memorando, cuando es leído, suena como un mandato, como una orden que debe ser acatada. Ya, para eso funciona el memorando. Y usted tiene que tener muy claro el hecho de cómo funcionan los documentos. A ver, por aquí tenemos algunas intervenciones. Aquí. Un memo también puede interpretarse como un llamado de atención. Claro, claro. Es más, lo que nos acaba de referir la participante es lo que se acostumbra por tradición en las entidades, ¿no? Una disposición, como dice la participante. Claro, también comunica. Todo documento por naturaleza comunica. Eso no me queda la menor duda. El propósito comunicativo de un oficio, más bien, tiene como propósito e intención establecer un canal de comunicación y de coordinación, principalmente para formular algunas invitaciones que pueden darse dentro de la entidad y fuera de ella. Entonces tiene un alto nivel de coordinación este documento. Otro documento, aunque hay quienes no consideran que el correo sea un documento, y si lo califican como documento, también le agregan el adjetivo digital. Bueno, gracias al correo electrónico, nuestra comunicación en el interior de las empresas o de las organizaciones es o se ha vuelto más fluida. Si recordamos un poco atrás, finalmente nos vamos a dar cuenta que el correo electrónico en tiempos de pandemia fue uno de los medios que facilitó esta comunicación interna organizacional. El correo es bastante amplio en su funcionalidad, porque me permite, por ejemplo, dar a conocer o informar de hechos, sucesos a mis pares, jefes superiores o subordinados. Pero también me permite responder, establecer algún nivel de contacto o comunicación interna, aunque hay algunos funcionarios o trabajadores que tienen competencia para escribirle a personas fuera de la entidad. El informe, que también es un documento que vamos a abordar en sesiones posteriores. ¿Cuál es la intención o propósito de un informe? La rendición de cuentas. Aunque claro, hay tipos de informe, ¿no? Por ejemplo, nosotros para este curso, me parece que vamos a explorar el informe ordinario, el informe técnico especializado y el informe extraordinario de recomendación.
Otro documento, aunque en la entidad pública se resisten en ocasiones a utilizar la carta porque tienen el memorando como aliado. Pero, claro, no son los mismos documentos. En la entidad privada, me consta, es más utilizada la carta. Eso puedo dar fe de ello. Porque básicamente lo que se busca es enviar una comunicación que represente a una entidad. Y también se utiliza para efectos de cursar invitación institucional o protocolar a personas naturales o jurídicas, cuya presencia es importante en algunas actividades tipo eventos, por ejemplo. Y las actas. Yo no sé aquí dentro de los presentes, que ya llegamos a casi 400, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tenido la experiencia o la oportunidad de elaborar un acta, por ejemplo? Un acta, en este caso, bueno, reunión, ¿no? Porque las hay también muy variadas clasificación, pero la más acostumbrada es la de reunión. Y a través de ella, lo que se busca es constatar o dar fe de un hecho, de un suceso, así como también de mencionar o anotar las deliberaciones y los acuerdos que las partes que se han dado cita o han sido invitadas les corresponde hacer uso de la palabra. Muy bien, miren, con esta lámina el mensaje es definamos bien qué documento se va a emplear. También es bueno consultar o preguntar, nunca está de más, me refiero al interior de sus organizaciones, si el documento que usted va a emplear es el pertinente, es el adecuado, ¿no? Entonces, esta parte también tiene una información muy relevante. A ver, me hacen consultas por acá, vamos a ver. Acta de designación del supervisor de trabajo. Claro, ahí Doris ya está utilizando una denominación específica, o sea que las actas, en sus elementos o componentes, hay una parte que se llama título. Entonces sí, se le puede consignar, así como ha mencionado la participante. Por aquí alguien dijo yo, o sea, ese César López, que figura como contador público colegiado, o sea, él ha sido alguna vez secretario de actas, algo así. Me consulta Melicia, dice, ¿y las notas de coordinación? Bueno, como tú muy bien lo estás señalando ahí, la nota permite establecer un nivel de coordinación interno. Yo diría que las notas son más para las propias unidades orgánicas, o sea, se utilizan en las mismas unidades. Son documentos complementarios, secundarios, son documentos de apoyo, a diferencia de estos que son documentos principales. Pero claro, no se desestima que se pueda utilizar las notas de coordinación. El memorial, claro, sobre todo cuando, gracias Alexander por tu aporte, cuando aplica más cuando ya se acerca el cierre de un año y se tiene que hacer una especie así como de un balance, porque se ha ocupado un cargo y hay una especie como de rendición de cuentas, digamos así, ¿no? Para efectos de hacer un seguimiento de las acciones que se han realizado y aquellas que todavía son pendientes. El Elvira nos dice acta de entrega y recepción. Claro, eso aplica, digamos, específicamente para todos aquellos que cumplen roles o funciones de logística, podríamos decir, ¿no? Almacenamiento, ¿sí? O archivo, también podría ser. Un informe es dirigido de subgerencia a gerencia, claro, si la gerencia que ocupa en el organigrama aparece por encima de la sugerencia y le requiere al subordinado, por supuesto, claro que aplica. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Bueno, aquí hay varios comentarios que están relacionados con experiencias que me imagino ustedes han ido incorporando en su vida laboral y profesional, ¿no? También vemos documentos internos como los proveídos, claro, más para la parte, digamos, logística, de uso de recursos y materiales necesarios para la labor, ¿no? Los convenios, ahí sí, o sea, sí es un tipo de documento que está más relacionado con estas áreas que en las entidades se denominan imagen institucional, por ejemplo. Relaciones públicas, sí, también es un convenio. También es un documento en el que se establece vínculo entre dos entidades que desean generar una alianza, ¿no? Para fines de repente de buscar ventajas o un ganar-ganar de ambas instituciones. Jacqueline dice acta de sustentación de tesis. Claro, es que el acta tiene, digamos, múltiples presentaciones, como las cartas que las hay de varios tipos, ¿no? Claro, un acta de sustentación también entra en esta categoría. Genial, muchas gracias. Ya ven cómo las experiencias que ustedes han venido viviendo, pues son importantes, ¿no?
También están consideradas las notificaciones, por supuesto, aunque son más documentos internos secundarios, ¿no? Pero los utilizamos. ¿El jefe de la Oficina General de Administración puede emitir un memorando al gerente municipal? No me animo a darle una respuesta categórica. Lucía creo que fue la persona que hizo la consulta, porque habría que ver si en el organigrama cómo están ubicadas las posiciones laborales. Puedo decirle sí, pero de repente no calza, ¿no? Además hay que recordar que este es vertical, descendente por lo general. Convenio de prácticas, bueno, si ya ahí adquiere otro renombre, ¿no? Corresponde un informe, sugiere algo. Muy bien, y así vamos tratando de avanzar para abordar otros tópicos. No voy a negar que está resultando muy interesante sus intervenciones. ¿Saben por qué? Porque todos ustedes tienen una experiencia laboral, unos más que otros, más dilatada todavía. Rosalena nos dice, no, el gerente es la máxima autoridad administrativa. Los documentos son atendidos de acuerdo a la ubicación del organigrama. Eso es lo que quiero señalar. Muchas gracias, Evelyn. Sandra también señala lo mismo. Gracias. Ahora vamos a los documentos propiamente dicho. ¿Qué soporte utilizarás? Cuando señalo la pregunta ¿qué soporte utilizarás? Esto nos acerca, por ejemplo, a una tipología o clasificación. Si me preguntan, profesor, ¿puede usted referirnos a algunos manuales o guías que nos puedan ayudar de referencia para la redacción de documentos administrativos? Uno de los que yo suelo recomendar es este. Manual de redacción de documentos administrativos del autor Fernando Sánchez Alonso. Por cierto, si ustedes en el Google buscan con este nombre, ténganlo por seguro que van a acceder a la versión PDF casi en su totalidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Sánchez Alonso clasifica los documentos por la tipología la que representa. Así tenemos los llamados documentos de decisión o resolutivos. Entre estos destacan las resoluciones, que también vamos a ver aquí como parte de la experiencia de trabajo, y los acuerdos. Los acuerdos funcionan más como representación de los grupos de interés que pueden convivir en una determinada institución. Por ejemplo, los sindicatos suelen establecer o firmar acuerdos. En general, las instituciones también se utilizan, por ejemplo, cuando se tienen que gestionar los famosos conflictos sociales. Y entonces están inmersos el Estado, en cualquiera de sus instancias, nacional, regional, local, también la empresa, un tercero, y la comunidad, la sociedad. Muy bien, ¿qué más? También tenemos, y abundan, por cierto, los famosos documentos de transmisión. ¿Y por qué abundan? Bueno, porque quizás surge la necesidad de permanentemente formular comunicaciones internas o externas. Entre ellas se mencionan los oficios, las cartas, las convocatorias, las citaciones, los memorandos, los correos electrónicos. A todos ellos se les llama documentos de transmisión. También existen documentos de constatación. Constatar significa verificar de manera objetiva un hecho o un suceso. En ese sentido, por ejemplo, existen las actas. En cualquiera de sus modalidades constata un hecho, un suceso, un acontecimiento, algo que puede ser luego verificado o corroborado. También es un documento de constatación los certificados, por ejemplo, que acreditan, ¿sí?, que usted posee una determinada competencia laboral o que usted cuenta con alguna formación académica, técnica, profesional, o que usted, por ejemplo, domina, conoce herramientas, recursos y que luego le van a permitir utilizarlo para la elaboración de su CV o currículum vitae. Y también existen documentos de juicio. Se llaman de juicio porque en este tipo de documentos, evidentemente, sí es importante, yo diría, sí es imprescindible que todo lo que se consigna en los documentos debe estar acompañado de un sustento amparado en las leyes. Por eso los informes, pero no es cualquier informe, es un informe técnico especializado. Por lo tanto, elaborado por alguien que es experto en una determinada materia. Así como en la Contraloría, que existen un sinnúmero de profesionales que, debido a su experiencia, pueden
elaborar este tipo de documentos. Y los dictámenes que están más relacionados o vinculados a la parte jurídica y propia de las leyes y el campo del derecho. Entonces, miren que aquí se presentan, según Sánchez Alonso, una clasificación más que interesante y les aseguro que no es la única. Revisando otras bibliografías, vamos a encontrar ligeras diferencias, pero es importante saber que existe. Betty dice los auditores. Ah, claro, mencionó la palabra auditores, me imagino que en alusión a los informes, y estoy de acuerdo con ella, y los dictámenes también seguramente. Punto número 4, y vamos avanzando, el proceso ahora. Entonces, escribir es un proceso, y como tal, ya viene esta parte un poquito más operativa, más práctica, en la que también ustedes van a redactar. No se preocupen. María dice, ¿las ordenanzas y los decretos están considerados en documentos de decisión? Así es, María. Gracias. Muy bien, ¿cómo debes redactar? Bueno, no hay una fórmula secreta para redactar de manera formal, a diferencia de la manera poco formal o más literaria o de inspiración que tiene otras características. Para redactar un documento administrativo se deben tomar en cuenta las siguientes etapas. Número 1, la planificación. ¿Qué debe ocurrir en esta etapa? Si se trata de redactar un documento administrativo, a nivel de la planificación, usted debe hacer una búsqueda pormenorizada, detallada, exhaustiva, podría decirse. ¿Y qué le va a permitir hacer esa búsqueda? Seleccionar la información que es pertinente, relevante, para que no improvise, porque no esté en ese último momento buscando. Siguiente, la esquematización. Ahora les voy a mostrar una especie de recurso que yo utilizo cuando tengo que redactar documentos un poco más, ¿cómo decirlo? Complejos, más engorrosos, como por ejemplo los informes, las resoluciones, para mí, ¿no? El esquema no es algo que ustedes no conozcan, ya lo van a ver y seguramente van a relacionar al trabajo que hacen a diario. La textualización. La textualización también se le conoce como escritura propiamente dicha. Aquí es el momento ideal para la elaboración o redacción de las oraciones gramaticales, como ya les voy a solicitar más adelante. También sirve la textualización para organizar jerárquicamente los párrafos que componen los documentos. Ciertos documentos requieren mayor número de párrafos. Por ejemplo, un memorando, por lo general, suele tener párrafos bastante precisos y exactos, a diferencia de un informe, de una carta, de un oficio, de una resolución que requieren párrafos mayores. Como ningún trabajo es perfecto, desde mi punto de vista, un texto siempre es perfectible, es importante que cuidemos los siguientes indicadores, podríamos llamarlos así, o dimensiones también podríamos denominarlas. Coherencia. Es decir, que todo lo que usted ha escrito a través de esa oración comunique un mensaje cabal, completo. Cohesionada. Es decir, que las ideas funcionan algo así como una especie de enlace o puente. Para asegurar la cohesión, por ejemplo, y eso creo que ya se dijo en la clase anterior, para asegurar la cohesión debes tener conciencia sobre el uso de signos de puntuación, referentes textuales y conectores lógicos o hilativos. Coherencia y cohesión, junto con la adecuación, es el triángulo indispensable que debe asegurarse porque son las tres propiedades fundamentales inherentes de los textos administrativos. Y la corrección. Claro que ahora, gracias al desarrollo de la tecnología, contamos con aliados como herramientas que nos facilitan y nos permiten corregir de una manera más específica. Pero nadie está libre. Por ejemplo, los correctores muchas veces no detectan las falencias que a nivel sintáctico se presentan en la estructura de las oraciones. Por eso es que a veces no advierten los famosos vicios idiomáticos. Estos son los 3 momentos o etapas que debemos asegurar cuando de escribir se trata. Muy bien, dejamos esto para pasar a darles un dato que la idea es aportar con estas sesiones. ¿Sabías que? Por si acaso, aprovechando que aparece el ¿sabías que es una fórmula, es una interrogante
que sirve o es útil para captar la atención. Cuando tú escribes el sabías que con signos de interrogación, el pronombre relativo que lleva tilde. Pero si tú escribes sabías que 7 de cada 10 niños no entienden lo que leen, ahí ese que no lleva tilde. Solo lleva tilde. ¿Sabías que? Cuando la pregunta tiene un inicio y un cierre. ¿Y por qué? Porque después va a venir la respuesta, pues, ¿no? O lo que se intuye por respuesta. ¿Sabías que los esquemas numéricos facilitan la redacción de párrafos? Seguramente que ya más o menos intuyes. Muy bien, y entonces, para confirmar lo que acabo de señalar, por favor, presta atención porque después te voy a pedir que hagas un ejercicio con similares características. Espero que ya estés observando el esquema, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. En este esquema, ¿qué observas? Números, palabras y frases, ¿cierto? ¿Qué más observas? Que los esquemas presentan palabras o frases distinguidas con colores. Entonces te lanzo una primera pregunta ahí. ¿Por qué creen ustedes que estoy empleando colores? Pueden escribirme por el chat la respuesta. Martín dice por estructura. Sí, sí, es una estructura. Para resaltarlos. Por el rango. Gracias, Steven. Por ahí va. Por el orden jerárquico. Muy bien, Mireya. Para diferenciarlos, dice Milagros. Para distinguir el orden. Para resaltar los niveles. Muy bien. Muy bien, muy bien. Para clasificarlos. Bueno, no tanto clasificarlos, pero por orden y jerarquía sí. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué intuyes de la frase encargo de tareas? Es una frase, porque tiene más de una palabra. ¿Por qué aparecerá con rojo? ¿Tienes alguna idea o noción? ¿Por qué aparecerá con rojo? Porque es el título, dice Katy. Porque es el tema, dice Milagros. ¿Sí? ¿Será cierto yo? Porque es el tema principal. Muy bien. Porque es el título fundamental, claro. Listo. Y las frases que vienen acompañadas con el color azul, por ejemplo, trámite de documentos, coordinación de actividades, ¿qué serán? Los subtemas, muy bien. Las ideas de apoyo, que normalmente le llamamos secundarias. En cambio, a las que aparecen con rojo, les denominamos frases para trabajar la idea principal. Muy bien. Y las que aparecen resaltadas en negrita como comunicación interna, comunicación externa, local para jornada de capacitación, formulario para el registro de participantes. ¿Qué serán esas frases? Las que aparecen en negrita. Doris Arrieta dice, son ideas más específicas. Son las expresiones de los subtítulos. Son los temas a tratar. Es el sustento. Es lo que conforman. Son las frases complementarias. Gracias, gracias. Sí, siguiendo lo que ya había mencionado. Con rojo vamos a destacar la frase que luego nos lleva a la idea principal. Con azul, las frases que luego nos llevan a las ideas secundarias. Y con negrita, las frases que luego nos llevan a crear las ideas terciarias. Yo les voy a mostrar un ejemplo y luego les voy a proponer un ejercicio. Bien. Entonces, la idea, el tema gira en torno a encargo de tareas. Y ahí va el párrafo. Mira, aquí ves encargo de tareas, ¿cierto? Vamos a ver. Y esto es algo que quiero que prestes atención porque te voy a solicitar en breve que hagas algo más o menos similar. La frase que aparece con rojo dice encargo de tareas. Ahora quiero que leas junto conmigo la oración resaltada con rojo. Con relación al encargo de las tareas asignadas a mi área, le informo lo siguiente. Te hago una primera pregunta, recordando lo que habíamos visto láminas atrás. ¿En qué tono gramatical ha sido redactada esta oración, la que aparece con rojo? ¿En qué tono gramatical ha sido redactada? Ya me están dando la respuesta. En la primera persona. Muy bien, del singular, o sea, yo. Correcto. Muy bien, entonces, con relación al encargo de las tareas asignadas a mi área, le informo lo siguiente. Mira que la frase tiene que estar insertada en la oración. Ahora, lo que aparece con azul
se debe referir a trámite de documentos, por un lado, idea secundaria 1, y coordinación de actividades, idea secundaria 2. ¿Ya? Mira, vamos a ver si se representa. Por un lado, conector de orden, se ha logrado enviar 2 documentos administrativos. 2 documentos alude al trámite. A nivel de la comunicación interna, fíjense cómo se va complementando, se remitió el memorando sobre el cumplimiento de horario a todos los servidores. En cuanto a la comunicación externa, siguiente idea, el oficio para invitar al profesional especialista en TIC fue remitido y tenemos respuesta favorable. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo cada idea, como una especie de rompecabezas, encaja dentro de la estructura de la oración y luego del párrafo? Porque todo esto es un párrafo, por ejemplo. Por otro lado, idea secundaria 2, se ha continuado con la coordinación de actividades relacionadas con la jornada de capacitación. ¿Y aquí qué dice? Coordinación de actividades. Detalle de esa coordinación, así, por ejemplo, se realizó la reserva del auditorio principal. Y aquí dice local para jornada de capacitación. Además, conector de adición, se creó y compartió el formulario virtual para el registro de participantes. Y aquí dice formulario para el registro de participantes. Espero que se esté entendiendo. A ver, en mi experiencia, cuando tienes que escribir un documento un poco complejo, engorroso, entiéndase, un informe, por ejemplo, una resolución, ¿qué más? Podría ser una carta también. Podría ser que sea útil los esquemas numéricos. Claro, porque ahí plasmas una especie así como de esbozo. Y ya luego le das forma a tu párrafo. Las posibilidades de que el párrafo sea más, sea adecuado, sea coherente y cohesionado, se incrementan. Genial, listo. Ahora, profesor, usted nos indicó que iba a haber un reto. Claro que va a haber un reto. ¿Y en qué consiste el reto? Escucha primero y observa la pantalla. Redacta una oración gramatical. Puede ser simple o puede ser compuesta. Me parece que en la sesión número 2 hablé y les presenté la diferencia entre una oración simple y compuesta. Simple, esta oración por lo general presenta un verbo o una acción. Y la compuesta, 2 o más verbos. Redacta una oración gramatical, puede ser simple o puede ser compuesta, a partir de cada una de las frases del esquema numérico. Ahora vamos a ver qué les estoy dando. Usted escoja la frase con la que va a elaborar una oración. No le voy a pedir que redacte todo el párrafo, pero sí una oración. Por ejemplo, tú dices, yo quiero elaborar una oración con jornada de capacitación laboral. Ya, debes saber que esa es una idea principal. Otro dice, no, yo quiero redactar una oración que aluda al temario, pero claro, siempre en contexto, ¿ya? Otros dicen, no, yo quiero redactar la oración secundaria que hable de la ejecución de la jornada de capacitación laboral o que hable del temario de la jornada de capacitación laboral. O también podrías escribir la oración que aborde las ideas terciarias del temario o aborde las ideas terciarias de la ejecución de la jornada de capacitación. No pierdas de vista que el tema principal de todo este supuesto párrafo se denomina jornada de capacitación laboral. Muy bien, les doy ahí un instante para que me redacten una oración nada más. Ustedes escojan la frase. Solo para recordar, espero que me escriban más o menos así. Pero solo una. Todo el párrafo no les va a alcanzar el tiempo. Con una. Por eso resalto con colores. No te olvides que en la oración que tú escribas tiene que estar presente la palabra clave. Muy bien, parece que ya me van escribiendo. Las fortalezas son muchas en esta situación. No es en esta situación. La fortaleza tiene que estar orientada a la ejecución de la jornada. Por favor, por eso, no escriban. A ver, primero pensemos. ¿Qué me está pidiendo aquí? ¿Ya? A ver, vamos a ver otra oración. A ver. Yelka dice, se recomendó el temario para la capacitación por fiestas patrias. No. Sí sé que está la palabra temario. Pero, bueno, dice jornada de capacitación laboral. Bueno, podría decir que se recomendó. Las fiestas patrias ya es una coyuntura. Bueno, es válida en todo caso su oración. Gracias. Por acá tenemos otra participación de Juan Carlos. Dice, en la jornada de capacitación laboral, en el día de hoy se realizaron las siguientes acciones. Acciones.
Ya podría ser. Si para usted acciones es temario de ejecución, es razonable. Ya, gracias Juan Carlos. Luego tenemos otra oración, esta vez de Marixa, quien dice, la oficina de planeamiento está organizando una reunión para el personal de la unidad de costos. Marixa, yo leo toda su oración y no veo en que ninguna de las palabras guarda relación con alguna de tienen que utilizar sí o sí las palabras claves, por favor. Camila, la jornada de capacitación laboral empezó bien. Tiene por finalidad mejorar los resultados de nuestra empresa. Muy bien. Ahí está muy bien. Ahí ha utilizado la frase para crear una idea principal. Milagros. La ejecución de la obra se realizará el día sábado. Dos observaciones. Número uno, no anteponer la palabra día si ya aparece porque si no constituye una redundancia. Ejecución, sí, efectivamente, pero no es una obra, estimada. Es una jornada de capacitación. Usted creo que se ha inclinado más por la parte civil, ¿no? La construcción. Listo. Doris, con respecto a la jornada de capacitación, se coordinó con el ingeniero de Sunafil. Bueno, sí, es razonable. Milagros, los colaboradores presentaron fortaleza ante los retos realizados en la capacitación. Ya, pero ahí se está entendiendo la fortaleza como una capacidad de resiliencia, ¿verdad? No, yo no me refiero a ello, yo me refiero a que la ejecución de la capacitación, de la jornada de capacitación, tuvo aciertos. Como en todo equipo de organizador, hay aciertos, por eso se le llama fortalezas, y en otros casos, oportunidades de mejora. Pero gracias igualmente por su aporte e intervención. ¿Qué más? Janet dice, voy a leer unas 3 más y con eso avanzo. Durante la jornada de capacitación laboral, en el proceso de ejecución se llegó a manifestar las fortalezas y las oportunidades de mejora para su mejor desempeño. A ver, Janet, le pedí una oración. Usted lo que ha hecho, me parece que está bien, pero usted lo que ha hecho es integrar todas las ideas y no es muy claro, no es muy claro el mensaje. Eso es lo que quisiera comentar. A ver, Roxana, me ha escrito un interesante párrafo. Dice ella, Roxana. Habiendo recibido la visita del Minedu, ¿ya? Se han solicitado con el personal las observaciones realizadas y se han coordinado acciones, ojo con la redundancia, para identificar e implementar oportunidades de mejora continua. Ya, algunos participantes, cuando les he dado la indicación, han pensado que tienen que integrar todo, ¿no? Claro, eso sería lo ideal para construir todo un párrafo, pero yo les he pedido una oración. Juan Alberto, durante la presente semana, la jornada de capacitación laboral se desarrollará tomando en cuenta la modernización de la gestión pública para llevar adelante oportunidades de mejora. Solo le faltó, estimado Juan Alberto, para que tenga un poquito más de pertinencia, la palabra o frase temario, ¿no? Que se subdivide, etcétera. Gracias. Uno más leeré. A ver. Aquí. Voy a leer el aporte que nos ha hecho acá. Marcos Cuya. ¿Quién dice? Todos participaron en la jornada de capacitación laboral e intervinieron realizando preguntas al expositor. Sí, muy bien, es correcto. Luego tenemos a Sheila, Sheila dice, la jornada de capacitación se realizará a partir del 15 de agosto. Bueno, es como oración de introducción, sí, me parece pertinente. Muy bien, gracias. No, la verdad es que estoy muy contento porque me faltaría clase para poder leer todos sus aportes. No quiero avanzar sin antes leer uno de Raquel que dice, se programará la jornada de capacitación laboral para los funcionarios del área de logística a fin de contribuir a la modernización de la gestión pública para la primera semana de julio. Ya. Ahí me parece, Raquel, que hace falta mejorar en el orden en el que se presentan o exponen las ideas. ¿Ya? Ese es el comentario, estimada Raquel. Gracias. No puedo leer todo porque, como comprenderán, yo sé que este es un curso que está vinculado a la comunicación escrita y como tal, pues hay aspectos que por razones de tiempo no podría detenerme. Pero la intención es que ustedes se lleven muy clara la idea. No sé si tienen
preguntas, voy a hacer aquí un alto, me parece que va a haber un quizzes más adelante, pero sí, a ver si lo escuchamos. ¿Hay alguna pregunta relacionada con el uso de los esquemas? A ver, parece que No, levantó o maestro, no. ¿No? no. Ah, ya. Ya, miren, quizás de todo lo que les estoy compartiendo hasta esta altura de la sesión, quizás para algunos la sorpresa sea esta parte, la de los esquemas. Es que elaborar un esquema también resulta un trabajo minucioso. Yo no diría que pues hay que hacer un esquema para redactar un memorando, ¿no? Porque además en las entidades públicas, y me consta porque siempre estoy observando lo que se publica en las entidades públicas, no, hay plantillas, pues, y eso ya facilita el trabajo de redacción de los documentos que suelen ser más sencillos, entre comillas, de redactar, como el oficio, el memorando. Pero cuando se em, inicia el trabajo para la redacción de un documento más extenso, como una resolución, como un informe, sí, incluso una carta también, sí amerita hacer como un esbozo de esquema. Por ahí entonces, mi consejo, mi recomendación es entrenarnos. Esto también forma parte de un hábito, el de formular esquemas, ¿ya? Porque facilitan la redacción de los párrafos. Muy bien, si hay consultas relacionadas con este punto, sí sería valioso que se formulen a través del chat. A continuación tenemos las 5C de la redacción administrativa. ¿Qué significa 5C? Bueno, es una manera de cómo expresar lo que les quiero compartir a continuación. Todo aquello que implica redactar, es redactar de manera formal, se guía por estas 5 claves. Concisión. Concisión es sinónimo de brevedad, de precisión. Es decir, que para la comunicación escrita formal representaría un vicio el hecho de escribir por hacerlo, porque fácilmente vamos a incurrir en varios vicios idiomáticos, entre ellos la redundancia. O también en algunos errores a la hora de escribir un párrafo. Por ejemplo, la vaguedad o la superficialidad. Eso es lo contrario a concisión. Segunda clave de la redacción administrativa, claridad. La claridad, ¿cómo se entiende o se explica? Por el uso adecuado de las palabras o del vocabulario que empleamos para la formulación, construcción de oraciones y de los párrafos. Claro está que cuando tú te diriges a través de un documento a un interlocutor preparado, especializado y técnico, obviamente se mantienen los tecnicismos. Pero si te tienes que dirigir a personas cuyo nivel de conocimiento es básico, ordinario, o sea, lo que normalmente uno conoce, entonces allí sí se debería emplear pues un mensaje con el uso de vocabulario sencillo, claro y directo. Ya lo he explicado hasta el cansancio, la coherencia, que es transmitir mensajes completos, cabales y con sentido. La cortesía. Esta es la gran diferencia que existe entre el uso del lenguaje administrativo y otros afines, que, por ejemplo, hay un uso del lenguaje, no sé, científico, académico, religioso, etc. Y la comunicación escrita también debe mantenerse aplicando para ella, para asegurar la corrección, uso de signos de puntuación, acentuación general y los casos de tildación que hemos visto en la primera clase, enfática, diacrítica. Muy bien, ahora quiero mostrarles ejemplos de qué pasa si no tenemos presente estas claves. ¿Ya? Si no tenemos presente en estas claves, van a surgir ejemplos como los que veremos a continuación. A ver, acompáñenme rápidamente a revisar este documento. Después de estas 2 o 3 láminas, viene un quiz, ¿ya? Para un poquito oxigenar esta parte de la clase.
Imagínense que voy a revisar con ustedes este correo. ¿Qué piensan de él? De este. La empresa te felicita por haber logrado superar el proceso de selección de personal, de acuerdo con la convocatoria laboral, para la plaza de asistente administrativa. Asimismo, te damos la más cordial bienvenida a nuestra institución con la seguridad de que los valores de nuestra organización serán compatibles con tus expectativas y metas personales y profesionales. La ocasión es propicia para recordar que debes presentarte con el responsable de recursos humanos a fin de que puedas realizar el trámite correspondiente a los documentos de ingreso formal a la planilla de la empresa. Si miramos este texto desde la lupa de la concisión, ¿será conciso el texto? Mucha redundancia, nos dice Camila Narváez. Gracias. Y de repente pasa desapercibido. He leído, pero no, dice María. Julia tampoco. Bien, vamos a aplicarle en este momento esta importante clave, porque esta clase está relacionada con las claves para la redacción de documentos administrativos. Cuando hablamos de concisión, sin duda tiene que ver por la cantidad de las palabras, pero tampoco podría decir que ahorremos palabras y distorsionemos el mensaje. Esa no es la idea. Ahora les quiero presentar una versión mejorada del correo anteriormente presentado, porque este no es adecuado. Y dice así, a ver, saquen ustedes sus propias conclusiones. Recibe nuestras más sinceras felicitaciones por tu incorporación a esta empresa y al mismo tiempo darte la bienvenida a nuestra organización como asistente administrativa. De igual manera, te solicitamos dirigirte al área de recursos humanos para formalizar tu contrato laboral. ¿Se percibe la diferencia entre la versión 1 y la 2? La versión con una X en la parte superior y una versión de check, o el visto bueno, hay una diferencia. Fíjense ustedes que la esencia del mensaje no se ha distorsionado. Por el contrario, aparece de una manera no solo concisa, sino más clara y más comprensible para el interlocutor. Es más clara y corta, nos dice. Genial. Ya. Esto es lo que quiero evidenciar a ustedes. Otro ejemplo. Ahora vamos a observar el texto, pero desde el plano de la claridad. Debo recordarles que la claridad, ¿a qué alude? Al uso de la terminología o los vocablos que conforman las oraciones de los párrafos. Muy bien, Victoria dice mejor y resumido. Gracias. Ahora vamos con una primera versión de un memorándum, ¿correcto? Dice así. Como ustedes saben, el 9 de abril se organizó el taller de capacitación sobre bioseguridad y salud ocupacional, dirigido a todo el personal que labora en la fábrica. Y de acuerdo con lo sugerido por los especialistas y técnicos de la empresa, todos coinciden en la importancia del uso de los equipos de protección personal para asegurar la integridad física de los trabajadores. No queremos que se vuelva a repetir los dos casos de trabajadores que sufrieron accidente el mes pasado por no usar sus equipos en horas de trabajo. Deben coordinar con los trabajadores la entrega de los EPP con sus jefes de unidad. ¿Creen ustedes que esta primera versión del memorando que acabo de leer refleja claridad? Bueno, parece que la respuesta cae por su propio peso. No, ¿verdad? Bien, a continuación vamos a presentarles una versión mejorada y sobre todo en este aspecto de la claridad. Se les exhorta a utilizar, mientras dure la jornada laboral en la fábrica, los equipos de protección personal para evitar accidentes laborales, como los ocurridos el mes pasado. Por esta razón, deben coordinar con los jefes de unidad la entrega de los nuevos EPP hasta el próximo 23 de abril. Alguien de repente podría hacer una observación, ¿no? Alguien, muy extenso, pleonasmo y redundancia, muy bien, muy extenso. Me imagino que se refieren a la versión 1. La versión 2 es un poco más clara, pero alguien seguramente podría observar y decir, profesor, si claridad alude al bagaje lingüístico, al uso de las palabras, ¿usted cree que la palabra exhorta será comprendida por todas las personas?
A ver, vamos a ponernos en el caso de que esa palabra no es un término de vocabulario coloquial y ordinario. Muy bien. ¿Cómo cambiarían la palabra exhorta? Y si hay otra palabra que creen ustedes que no es muy pertinente, hay que cambiarlo. ¿Cómo cambian exhorta? O sea, la idea es que ustedes exhortar, ya, se les recomienda. Muy bien. Margarita y María, se les recomienda utilizar. Yo estoy siempre construyendo párrafos, pero les formulo preguntas. ¿Hay alguna otra palabra o frase? Se les comunica. Sí, claro que sí. Se les recuerda. Muy bien. ¿Ya hay? ¿Hay alguna otra palabra de este memorando, versión 2 o versión mejorada, que debe ser cambiada según su experiencia? ¿O todo es comprensible? Sí, ¿verdad? Porque equipos de protección personal, digamos, los que portan estos equipos, obviamente manejan esta forma. EPP, claro, también podría ser las abreviaturas. Se dispone a usted, la palabra por esta razón, por la de para tales fines, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, Roxana, gracias. Es decir, existen otros conectores que también podrían ser empleados o utilizados. Gracias. Un último ejercicio antes de entrar al quiz. Coherencia, que tiene que ver con el sentido, mensaje cabal y completo. Se les exhorta por lo antes señalado. Ya, gracias. Vamos con un oficio, ¿ya? Por cierto, supuestamente, este informe debe ser enviado hasta el último día del presente mes de abril a este mismo correo institucional. Se le recomienda elaborar el informe solicitado de acuerdo a los lineamientos que aparecen en el archivo adjunto. Usted es el responsable de la unidad orgánica desde hace 3 meses y sabe que dentro de sus funciones le corresponde entregar los informes según sus responsabilidades y tareas asignadas. Ya que estamos cerca de culminar el presente mes, debe presentar el informe sobre los gastos operativos generados por el área a cargo. ¿Parece razonable y coherente el mensaje? No. 4 veces informe, muy desordenado, no se entiende, genera confusión, doble interpretación, un tanto confuso. Muy bien, gracias por sus... Muy repetido el mensaje, confuso, no se entiende. Muy bien, ahora vamos con una versión B. Como responsable de la unidad orgánica, debe presentar el informe sobre los gastos operativos en los que ha incurrido su área en el presente mes. Dicho informe debe ser elaborado de acuerdo con lineamientos del archivo adjunto y presentado el último día hábil de este mes a este mismo correo o a través de este mismo correo. Y ahora, una versión un poco mejorada, ¿no? Siempre que uno, y esto es algo que la vida o la experiencia me ha ido demostrando, yo creo que un texto nunca está terminado. Claro, eso es una metáfora en realidad, ¿no? Porque claro, los textos hay que terminarlos para poder gestionarlos, si no, imagínense. Pero lo que quiero dar a entender es que siempre un texto puede ser mejorado, siempre. Y eso es algo que desde la actitud ustedes también tienen que asumir. Gracias. Entonces, por acá vamos avanzando. Las funciones están más explícitas, nos dice Mercy. Gracias. Vamos a oxigenar una parte de la sesión porque ya viene también, además, el último tema. Ya, les quiero plantear un quizzes, como lo hicieron creo en alguna otra sesión, con algunas consultas o preguntas que están relacionadas justamente con el tema, claves para la redacción de documentos administrativos. Ya está cargando el enlace, un instante. Eso sí, ya saben que solamente pueden ingresar en un lapso más o menos de unos 30 segundos. Podría ser también el párrafo, debe ser elaborado de acuerdo a lineamiento. Sí, sí, también podría ser. Si es un lineamiento, claro está. A ver, vamos con el quizzes, ¿ya? Ahí está, y escribí la palabra quizzes. Ahora sí. En ese enlace que acabo de compartirles, tienen la posibilidad de asumir un reto. El reto consiste en la respuesta a 10 preguntas, si son 10, que están relacionados con todo lo que con todo lo que ha sido abordado desde que comenzó la sesión hasta ahora.
Las preguntas, para quienes antes no han resuelto este cuestionario utilizando la herramienta, son preguntas de alternativa múltiple, con lo cual usted lee el enunciado, revisa las preguntas y elige una de las alternativas que nos están. ¿Cuál quizzes? Dice Ilse Bedoya. Ilse, ahí estoy colocándole nuevamente en el chat a todos el enlace. A ese me refiero, estimada. Muy bien. ¿Listo? Entonces por acá ya vemos que están ingresando varios participantes. Sí, es lo que acabo de hacer, Ilse. Ahí está, otra vez. A ver, fíjese bien, a veces uno está leyendo un chat distinto, no lo sé. Listo. Habiendo esperado más o menos ya un tiempo razonable y con la presencia en el quizzes de cerca de 90 participantes, lo cual es bastante positivo, ahora vamos a comenzar, ¿ya? A ver, vamos a ver quién o quiénes han estado atentos a todo el desarrollo de la clase desde el inicio hasta este momento. Empezamos.
Muy bien. Aquí, para destacar a Marjorie, Juan Alberto y Marcos, quienes en esta oportunidad, de acuerdo con el tiempo que ha sido establecido, han obtenido puntajes importantes gracias a todos los que decidieron ingresar y asumir este reto, ¿no? Entonces tenemos allí con el punto verde son los aciertos. Por ejemplo, las 3 primeras personas por coincidencia han obtenido el 90% de acierto. Con el punto rojo figuran los errores, ¿no? Y por ahí si hay puntos grises es porque ahí ha habido dificultades para cargar la pregunta o para responder la misma por el tiempo. Muchas gracias. Regresamos para ver ya esta última parte con el tema que nos convoca en esta ocasión. Por ejemplo, después del quizzes, vamos a ver la parte de corrección. Bueno, solamente esto lo vamos a ver rápido. Bueno, mis ejemplos, como ya lo he señalado en varias oportunidades, suelen ser ejemplos tomados, digamos, de las entidades, de lo que se publica a través de las páginas oficiales, o también, como hay presencia también de las entidades en redes sociales, también ahí utilizo o tengo la oportunidad de poder registrar estos documentos. A ver, por el chat, a ver, indíquenme ustedes oportunidades de mejora para este texto, ¿ya? Que es un comunicado y que como tal pueden presentarse errores desde lo ortográfico, lo semántico, lo sintáctico, de estructura de párrafos. Por ejemplo, acá dice, se reitera a nuestros usuarios de Nuevo Chimbote, y ahí la coma debe estar antes del pronombre relativo, en este caso, no después. A ver, por aquí, no. ¿Qué otra oportunidad de mejora? Escriban por el chat. Por ejemplo, aquí se está advirtiendo que la coma no debe estar ubicada después del pronombre relativo, sino antes. Otra coma que hace falta es a partir del miércoles 7, dado que se trata de una coma de complemento circunstancial. Tampoco se debe anteponer la palabra día si es que ya figura el nombre como tal, porque si no incurre en vicio idiomático de redundancia. Por acá, antes de y también, deberá ir más bien acompañada de un punto y coma. Y después de también, una coma. Básicamente hay errores a nivel ortográfico, aunque también se da una redundancia, porque en una misma línea se han repetido las palabras nuestro. En la parte última, la unidad orgánica que da fe o firma o se responsabiliza del comunicado es gerencia general. No le antepongamos artículo para este caso, es decir, ¿no? Cuando va la firma. Y también, bueno, ubiquemos bien la fecha. Primero va la fecha y ya el responsable de este comunicado se ubica más bien debajo. Aquí tenemos un texto. A ver, pasamos a otro. En este caso es otro tipo de texto que podría ser una especie de oficio. También hay oportunidades de mejora en este documento. Toani dice, uso de palabras que podría ser un poco desconocida por los usuarios. Gracias. A ver, ¿qué más? Aquí, oportunidades. Presedimentación. Ya, a ver, aquí dice presedimentación, no me había percatado de ello. Es probable, ¿no? Bueno, seguimos entonces observando. Dirigirme a usted. Ya, a ver, vamos a ver. Oportunidades de mejora. Minúscula para los meses. Preposición antes del año para la fecha de uso de 2 puntos después de tratamiento que da paso al nombre del titular con nombres y apellidos. ¿Qué más? Por ejemplo, uso de altas o mayúsculas de manera injustificada, consulta previa, que es una especie de, eso se le llama consulta previa,
Mecanismos de participación ciudadana. Recuerdo haber leído algo al respecto. Pueblos indígenas, minúscula, a menos de que haga referencia a una comunidad como tal, aunque los pueblos, las etnias, se escriben siempre con minúscula, dice la RAE. Es decir, los nombres, ¿ya? De mi mayor consideración no es una coma, sino 2 puntos, porque da inicio al párrafo de este documento tipo oficio. Aspectos de ortografía, altas o mayúsculas, de manera injustificada, como medio ambiente. Aquí, por ejemplo, agradeciendo su atención a la presente, no debería ir una conjunción copulativa ahí, sino una especie de, puede ser una coma, ¿no? En todo caso, ¿no? O de repente incluir un verbo, ¿no? Es propicio. O un punto y coma. Otro documento que podríamos, otro, a ver. Aquí en este documento hay algunos errores. Son reales, por si acaso. Atentamente, una comita, gracias. Altas y bajas, bueno, sí, podría ser. Sí. A ver, mientras ustedes van advirtiendo, les comento. Uso de extranjerismos en la modalidad extra de barbarismo. Webinar, que sería castellanizado como una especie de seminario virtual, más o menos así. O videoconferencia, lo llaman otros. Aquí, ¿cuál es la observación en el punto 2? Después de los 2 puntos, normalmente se debe escribir con minúscula, a menos de que se trate de algún sustantivo propio, un título, pero no es el título. Tercera observación, ¿cuál sería? Que se junta la palabra día y aparece. Para evitar esta redundancia, pudo haberse colocado fecha mejor. En punto 4, ¿cuál es la observación? Sigue la transmisión en vivo, coma. ¿Cómo se llama esa coma? Hiperbática. ¿Para qué sirve? Para alterar el orden interno del sujeto y el predicado. Primero va el predicado y luego el sujeto. Muy bien. Son detalles, pues, ¿no? Y con este comunicado pasamos al bloque final. Aquí, ¿qué oportunidades de mejora se pueden advertir? En este comunicado, gracias, y están escribiendo, veamos. La hora, me dice. La hora. Debe ser del anterior, seguramente. ¿Algo más? Dice acá. El primer párrafo pareciera que está bien, ¿verdad? Mayúsculas innecesarias. Gracias, Camila. A ver, los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima hacen de conocimiento público su total respaldo a las labores que viene desarrollando nuestra. Y ahí va el cargo, ¿cierto? Para los cargos y los tratamientos, dice la RAE, minúscula. Por eso, una primera observación de este documento sería este. O sea, el cargo es gerente de desarrollo humano y como tal, con minúscula. Por lo menos la palabra gerente, que en este caso coincide con una dama gerenta. Ollitas comunes. ¿Por qué se está resaltando ollitas comunes? Porque debe ser, me imagino, intuyo, como que el nombre del programa que se está implementando. Y como tal, puede estar entre comillas mejor. Siguiente observación, esta coma. Este es un error bastante frecuente, colocar una coma entre el sujeto y el predicado. Eso no es posible, a menos de que se incluya alguna frase o proposición subordinada, que no es el caso. Aquí la coma debe ir al costado de regidores. Esa coma se llama apositiva, porque los regidores son fulano y sutano, ¿no? Así es. Alcalde, cargo, al igual que los tratamientos, con minúscula. Entonces, miren cómo van apareciendo oportunidades de mejora en los documentos. Bien, vamos a la parte que corresponde a el lenguaje. Uso del lenguaje inclusivo, último tema de esta cuarta sesión. Comienzo señalando que en el 2007, la ley 28983, que por cierto forma parte de las referencias bibliográficas de esta lámina, de este material. Y seguramente la pregunta que ustedes se estarán formulando, ¿y qué significa uso del lenguaje inclusivo? Es el conjunto de propuestas. Propuestas, entiéndase, palabras, frases, pues, ¿no? De uso de la lengua castellana que busca, y ahí viene la intención, el propósito del uso del lenguaje inclusivo, personalizar la presencia de mujeres y hombres al escribir, hablar y representar. Claro que en este caso, por la naturaleza del curso, está asociada a la comunicación escrita, pero también, obviamente, se puede verbalizar.
Y la intención con esto es que las y los hablantes, y ahí ya se está utilizando, por ejemplo, la visibilización de ambos géneros, abandonen o no incurran, y esto probablemente les llame la atención. ¿Sabían que existía un sexismo lingüístico? Les voy a dar un ejemplo, ¿eh? Les voy a dar ejemplos, no se preocupen. Para eso me permito dejar de compartir y les voy a mostrar, a ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, para comenzar esta parte, que espero ser directo, claro, dejarme entender, primero quiero mostrar la evidencia de la ley. Como dice acá, 2007, 28983, ¿ya? Esta ley, en su artículo 4, que alude del rol del Estado, dice, es rol del Estado para los efectos de la presente ley, y ahí vamos a ampliar esta partecita. No vayan a asumir el profesor se ha inventado un tema, no, no, no. Aquí en el inciso 3, ¿qué dice? Incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno. Entonces, porque yo sé que aquí se han congregado, se han dado cita participantes que elaboran tanto en entidades públicas como en privadas. Entonces, el uso del lenguaje inclusivo estaría más exigido a aquellos que elaboran en entidades públicas, en cualquiera de sus niveles. ¿Sí? Ya, eso es uno. Número 2, lo que ahora les estoy mostrando, ya, para que se entienda rápidamente esta, igual, si ustedes con más calma, yo recomiendo que descarguen la guía y lo revisen con más calma. ¿Escucharon la frase sexismo lingüístico, no? Ya, les voy a leer los siguientes ejemplos. Señor Josué Morán y señora, ¿recuerda la última vez que alguien te invitó a un compromiso social? Por ejemplo, el parte de matrimonio cuando se casó tu prima o algún familiar. Normalmente, y hasta ahora todavía se suele escribir de esta forma. Otro ejemplo, los profesores del plantel. Otro ejemplo, la abogado. Entonces, aquí en la parte derecha dice, en estos ejemplos, el sexismo lingüístico se manifiesta no por el contenido de lo que se ha redactado, sino por la forma en que se oculta o invisibiliza la presencia de la esposa del señor Morán, la profesora que trabaja en ese plantel y la abogada que ejerce, digamos, su profesión. Entonces, profesor, lo anterior, ¿puede ser mejorado? Claro. Miren ustedes cómo cambia si hago lo siguiente. Señora Rosa Valdés y señor Josué Morán, esposos. Ya, profesor, pero eso es bien raro. Ya, una cosa es lo raro. El uso del lenguaje, el uso del castellano responde a una tradición y no, pues, no cambia de la noche a la mañana, pero aquí se está aquí se está formulando la presencia de la persona de forma clara. El profesorado. ¿Esa palabra existe? Claro que existe, es un sustantivo. Así como existe funcionariado, profesorado, o también podría ser las y los docentes del plantel. Y en el caso de abogada, pues claramente la gramática me da la posibilidad de utilizar la letra A y no estoy haciendo nada extraordinario. En realidad no tiene nada extraordinario el uso del lenguaje inclusivo. Siempre está allí o siempre estuvo allí. Lo que pasa es que ahora se le está dando una mayor presencia de repente hasta en los espacios de capacitación y otros. No es algo que a mí se me ocurra, yo invente por si acaso. Ustedes escuchen declaraciones de algunas personas, figuras públicas por lo general, representantes de entidades, y se van a ir dando cuenta. Eso que acabo de mostrarles hace un instante, estimados participantes, ¿ya? Forma parte de este documento publicado en el 2017 por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. No es un documento que yo haya elaborado. ¿Qué se llama así? Si no me nombras, no existo. Guía para el uso del lenguaje inclusivo. Que está, entre otros, apoyado, avalado y que busca darle cierta, ¿cómo se le llama?
operatividad, podríamos decir, a esta famosa ley que ya data desde el 2007. ¿Sí? Ahora lo que viene es, ya nos habló un poco de aquello que se conceptualiza como uso del lenguaje inclusivo. Ahora vamos a ver un poquito más de ejemplos, ¿les parece? Y cuando digo ejemplos, les quiero hablar de 3 estrategias. O sea, hacer uso de esta forma de lenguaje inclusivo implica apropiarse de estrategias a la hora de redactar, pues. Primera estrategia. Cada estrategia tiene un nombre, obviamente. Neutralizar el género. ¿Qué significa ello? Que usted, de todo el repertorio que tiene las palabras a nivel del castellano, buscará aquellas palabras o frases que incluyen a mujeres y hombres. ¿Es eso posible? Sí, sí es posible. Vamos a ver ejemplos más adelante. Una segunda estrategia es que usted pueda visibilizar a ambos géneros a la hora de redactar, a los 2 géneros por igual. Y la tercera sería, o sea, la tercera estrategia es la identificación de la persona por sus nombres y apellidos, como tal. Vamos a mostrar a continuación los ejemplos. Este es una parte es un ejemplo que aparece en la guía que estoy mencionando. Escuchen esta oración, ¿ya? Escuchen primero la oración. El ganador deberá acercarse a la Oficina General de Recursos Humanos. ¿Ustedes qué deducen del enunciado de esa oración? ¿Qué deducen? ¿Qué infieren? Sí, ¿no? Ya se dieron cuenta. ¿Pasa desapercibido? Claro. Hay muchas cosas que pasan desapercibidas porque estamos acostumbrados a leer de una forma que ya es la costumbre, ¿no? Claro, aquí en el chat ya se están pronunciando. Se asume, se infiere de una forma lógica, no es que se está inventando, que el ganador, pues se trata pues, de una persona del sexo masculino, ¿no? Que es un varón, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, ¿y eso es razonable, lógico? Bueno, que gane una persona, sí, pero no necesariamente tiene que ser una persona del sexo masculino. Para ello, se recomienda emplear las estrategias. Primero, porque hay formas de utilizarlo. Por ejemplo, busquemos una palabra o frase que neutralice a los géneros. Por ejemplo, la persona ganadora. Ah, ya, si es una persona ganadora, puede ser cualquiera de las dos. Quien haya ganado, puede ser una persona masculina o femenina. ¿Se entiende? Los ganadores, nos dice Marixa Santillán. Sí, también podría ser los ganadores. Aunque para hacerlo un poco más inclusivo, Marixa, podríamos decir las y los ganadores o ganadores, que sería la forma que viene a continuación. La visibilización de ambos géneros. A la visibilización de ambos géneros, como estrategia, también se le llama desdoblamiento. Ustedes cuando escriben las cartas no colocan señor, barra y la A, o directores, directoras, ¿sí? Y aquí justamente la visibilización de ambos géneros se logra en la medida que cambiemos el accidente gramatical de género, ganador, ganadora, o también le antepongamos sus respectivos artículos, el o la. También funciona de esta manera. También se le llama desdoblamiento. Me parece que esta es la más utilizada y común en la redacción de los documentos. Y la tercera estrategia solo podría aplicar en tanto y cuando la persona ya previamente haya sido identificada, o sea, con sus nombres y apellidos completos. ¿Correcto? Entonces, eso por un lado, con relación a las estrategias. Ahora les voy a mostrar un ejemplo en un documento, ¿no? Porque claro, una cosa es ver el ejemplo aislado y otra cosa es ver el recurso utilizado dentro de un documento. Ahí está el documento. Es un memorando múltiple. En el segundo párrafo de este memorando se dice lo siguiente. Este curso, habla de un curso de capacitación, por ejemplo, está dirigido al funcionariado institucional. Funcionariado es un sustantivo que ha empleado la primera estrategia, que se llama neutralizar el género. ¿Qué se asume? Que dentro de funcionariado lo integran funcionarios y funcionarios. Esa sería la primera estrategia. Las y los profesionales. Segunda estrategia. ¿Cómo se llamaba? Visibilización de ambos géneros. También se le llama desdoblamiento. Cuando cambia la
la terminación, ¿no? ¿Qué más dice? Personal técnico. Incorpora los técnicos y las técnicas. Luego dice, en tal sentido, agradeceré, nos informen los datos de las personas designadas. Eso se llama neutralizar el género. Para participar en esta capacitación, ¿quiénes deberán, las personas de ambos géneros, asistir en los horarios laborales programados por la institución? A ver, ¿qué me están escribiendo por el chat? Me gustaría saber si hay consultas relacionadas con este tema. Y mientras se animan a hacer las consultas, podría proponerles un ejercicio, ¿no les parece? Yo les voy a mostrar frases. Frases, ¿no? Por tiempo no podría solicitarles que me escriban toda una oración, pero sí les podría solicitar frases. Haciendo uso del lenguaje inclusivo, que acabamos de anteriormente mostrándoles, considerando que se trata de tres estrategias. Recuerden que la primera se llama neutralizar el género. El segundo se llama visibilización de ambos géneros, los y las. Y el tercero aplica solamente cuando ya se tiene la debida claridad del nombre de la persona. A ver, por acá les voy a mostrar, yo les voy a mostrar la frase no inclusiva. O sea, uso del lenguaje no inclusivo. Ahí está. Los administrativos. Ustedes, si tuvieran que referirse a las personas que cumplen este rol o tienen esta posición, ¿qué colocarían? A ver, me están colocando respuestas. Personal administrativo. Los administrados, dice. Es que no es lo mismo los administrados que los administrativos. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. El administrativo es el personal que desempeña la labor y como tal forma parte integra la institución. Los administrados es el conjunto de las personas que hacen uso de los servicios que en esa entidad se generan. Por acá me están diciendo las y los administrativos. Otro me están diciendo el personal administrativo. A ver, vamos a ver cuál sería una de las frases. El personal administrativo. Muy bien, gracias. Otro reto, profesor, los ciudadanos. A ver, ya les puse la frase no inclusiva, de uso del lenguaje no inclusivo, los ciudadanos. Karen, Raquel, gracias. La ciudadanía. Otros dicen las y los ciudadanos. Sí, podrían ser, ¿no? Los pobladores. Que cambió ahí los pobladores. A ver, vamos a ver, ¿qué iría? La ciudadanía. Sustantivo que agrupa de alguna manera a los y las ciudadanos. Genial. Otro, los trabajadores del ministerio. A ver, ¿cómo cambiarían los trabajadores del ministerio? Los administrativos y las administrativas, dice Carmen. ¿Sí? Las y los trabajadores. Personal del ministerio. El personal del ministerio. Servidores. El personal del ministerio. A ver, vamos a ver si es el personal del ministerio. Parece que sí. La planilla del ministerio. También puede ser la nómina. Los que alguna vez han visto todo lo que tiene que ver con pagos y eso, planilla, nómina, va por ahí. Y ahí está integrado por varones y mujeres. Los electores. A ver, ¿cómo podríamos hacerlo más inclusivo? Postulantes, dice. ¿Sí? ¿Será postulante los electores? Parece que no. El electorado. Me gustó. Los sufragantes, sí, podría ser. El pueblo elector, dice Marta. A ver, vamos a ver qué aplicaría acá. El electorado. Y para cerrar, los jóvenes. Que como recordaba el ensayista Manuel González Prada, a la obra decía, ¿no? Manuel González. Los jóvenes. ¿Qué dicen ustedes? Ya me están escribiendo. Juventud. Divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer y voy a dejar de llorar porque ya estoy casi a punto de cerrar la clase. De esto se trata, estimados, no es nada extraordinario. Si usted ha quedado de alguna manera con la temática que hemos ido abordando a lo largo de la sesión, atraído, cree que puede seguir explorando, está usted en la razón. Número 1, en estas referencias, descargue, por ejemplo, la famosa Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Y si usted quiere ir un poco más allá,
y contrastar lo que yo te he presentado en esta sesión, puedes descargar también la guía o manual eh, para promover el uso del lenguaje inclusivo y también la referencia al manual de redacción de documentos administrativos. Estimados, se pasaron volando las 2 horas. Así son los miércoles con el curso de redacción ejecutiva profesional. La verdad que siempre me quedo corto tratando de buscar ejemplos que resulten explícitos y claros. Yo no sé si las jornadas de los miércoles ustedes vean que hay un valor que está aportándose desde la academia, porque es lo que he hecho a lo largo de 20 años de mi vida. Así que muy contento por la convocatoria de UDEápolis y no me puedo despedir sin cederle la palabra a Reader y desearles mañana un merecido descanso. Gracias a San Pedro y San Pablo. Tenemos por ahí, claro que quisiéramos que fuera viernes, pero ya tenemos un descanso. Reader, aunque en la entidad pública creo que van a descansar, ¿no? Sí, se van, creo que hasta Navidad.